en el bloque anterior, me encuentro con la licenciada en nutrición Flavia Álvarez. Hoy para hablar sobre el consumo de grasa y sodio en el paciente diabético. Flavia, qué placer tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, el placer es mío. Flavia, ¿cómo debe ser el consumo de grasa en un paciente diabético? Bien, Ana María, nosotros el otro día hacíamos la distinción del tipo de diabetes. Teníamos la diabetes tipo 2 de aparición en el adulto, fuertemente asociada a obesidad y sobrepeso. En ese caso, nosotros tenemos que tratar de llevar al paciente a un buen control metabólico, no solamente de los valores de glicemia y de sus hemoglobinas glicosiladas, como lo explicó la doctora Natalia, sino que además tenemos que lograr que todos los otros parámetros bioquímicos o físicos se encuentren bajo control. Entonces, en el plan de alimentación del paciente diabético se tiene sumo cuidado con el consumo de grasas, la calidad de las grasas. Entonces, siempre se trata de disminuir o desalentar el consumo de grasas saturadas, que lo que nos van a provocar es un trastorno de los lípidos en sangre, nos aumentan el colesterol total, baja el colesterol bueno, que es el que nos protege, y vamos a siempre tratar de alentar o promover el consumo de grasas insaturadas o de aceites crudos. En el caso de los pacientes diabéticos, por supuesto, tienen que tener mucho control en lo que es la ingesta de cosas dulces. Es correcto. Digo, moderar lo que es la glucosa en sangre. ¿Qué pasa con el sodio? Bien, en el caso de la diabetes tipo 2, pasa exactamente lo mismo con la hipertensión arterial, que es otra de las enfermedades que tenemos una gran prevalencia a nivel de nuestro país y a nivel mundial y que también está asociada al sobrepeso y a la obesidad. Y además en nuestro país el Ministerio de Salud Pública se encuentra haciendo una campaña para tratar de disminuir el consumo de sodio o de sal, como le decimos vulgarmente, por la cantidad de personas que tenemos en nuestro país hipertensas o con predisposición a tener problemas de presión arterial o con antecedentes familiares de hipertensión. Entonces, el sodio en realidad o la sal es un mineral que nosotros no deberíamos adicionárselo a las comidas porque con el sodio natural que vienen los alimentos alcanza para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, a los bebés, cuando empiezan a comer, jamás se les agrega sal porque es una sobrecarga para el riñón. Es un error de los adultos, cuando se los va incorporando a la mesa familiar, empezar a agregarles sal. Ni que hablar que es mucho más perjudicial para los niños y para cualquier adulto, para cualquier joven o adolescente, el consumir productos como snacks que tienen muchísimo sodio agregado. Entonces, en la diabetes tipo 2 o del adulto asociada al sobrepeso y a la obesidad generalmente es un combo, es una persona que ya viene con alteradas las fracciones de grasas en sangre, viene con alterados los niveles de presión arterial. Entonces, en el plan de alimentación ya va a estar todo contemplado, no solamente el eliminar el azúcar, como hablábamos el otro día, controlar los almidones, aumentar verduras y frutas, sino cuidar calidad de grasas y tratar de disminuir el consumo de sodio. En la diabetes tipo 1, que es la diabetes del joven, que empieza muchas veces en los niños, en adolescentes o adultos jóvenes, quizás no tengan alterados las fracciones de grasas en sangre, pero es una persona que ya tiene determinada vulnerabilidad por tener una patología de ese tipo. Entonces, jamás vamos a promover que consuma alimentos nocivos que en pocos años pueda desarrollar una dislipemia. Por el contrario, vamos a tratar de que haga una alimentación balanceada y saludable para poder mantenerse en un buen estado de salud la mayor cantidad del tiempo posible. Y lo mismo con el sodio. Si es un joven que no tiene problemas de hipertensión, quizás no se la vamos a eliminar por completo, pero si vamos a tratar de transmitirle el mismo mensaje que a la población general, bueno, podés agregar un poco de sodio a tus comidas, un poco de sal, pero no te extralimites con alimentos que tienen muchísima sal agregada, como esos alimentos que yo te mencionaba, que son alimentos que deben ser de consumo ocasional y no para consumir todos los días, ni en una merienda, ni en un desayuno, ni como una colación.
Flavia, se me ocurre preguntarte, en nuestro país, digo, se promueve mucho, como tú decías, hay campañas para la hipertensión, hay campañas para la diabetes y para otro tipo de enfermedades que son prevalentes en nuestro país. ¿Hay una unión de criterios o quizás un trabajo en equipo entre el cardiólogo, por ejemplo, ya que estamos hablando específicamente de este tema, de la diabetóloga y de la nutricionista, pero un trabajo en equipo real y una educación por parte del paciente, o sea, para el paciente? Me refiero a que no decirle esto sí y esto no. ¿Hay una educación tal cual la estás explicando tú aquí, por ejemplo? Bueno, por suerte la nutrición es una especialidad que cada día explota más, cada día se difunde más. Hay instituciones donde los equipos funcionan en el mismo tiempo y en el mismo espacio, eso facilita muchísimo la comunicación. Pero también es cierto que hay otro tipo de avances que promueven la comunicación en el equipo, por ejemplo, la utilización de historias clínicas electrónicas, que en nuestro medio también está sumamente difundido. Entonces, muchas veces recibimos un paciente en el consultorio, en otro consultorio, que quizás esté en otro incluso edificio que el cardiólogo que me lo manda, pero yo tengo la facilidad de, a través de la historia clínica electrónica, ver toda la historia del paciente. Lo que sí sucede, y por suerte, es que todos hablamos el mismo lenguaje, todos le decimos el mismo mensaje. De pronto yo no le puedo decir al paciente, usted tiene que tomar tal remedio para la hipertensión, porque no estoy autorizada para eso, porque además no estudié para eso y no tengo los conocimientos para eso. Pero sí le digo, usted no puede dejar la medicación que le envió su cardiólogo. Así como el cardiólogo le dice, usted no coma sal, pero vaya a ver a la nutricionista que le va a hacer un plan de alimentación detallado y adaptado a todas las otras patologías que usted pueda presentar. Entonces yo creo que en ese aspecto avanzamos mucho, hay una buena comunicación en diferentes ámbitos o en diferentes planos, pero por suerte cada día nos estamos comunicando más. ¿Y el paciente es buen paciente, para cerrar? Bueno, más o menos, porque los pacientes a veces mienten un poco. Los pacientes dicen, porque a mí el médico me dijo que un poquito yo podía tomar. Y después uno se da cuenta que en realidad el médico no se lo dijo, el médico le dijo que no, pero viene a tratar de sonsacarme a mí que yo le diga que un poquito sí. Entonces, es como todo, ¿no? Bueno, pero estamos creando transgredir conciencia. Es parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Siempre que nos dicen no podés hacer tal cosa, y bueno, pero si hago un poquito capaz que no me pasa nada. Entonces, también hay que negociar, ¿no? Siempre hay que ver de dónde parto y cuál es la meta. Y ahí hay que negociar. Perfecto, bueno, ustedes son buenos negociadores, entonces. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos la semana próxima. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero no se vaya porque enseguida regresamos con la doctora Rita Bernocchi.